Las plantas son mucho más que simples adornos. Son pequeñas joyas de la naturaleza que traen vida y frescura a nuestros espacios. Nos regalan su belleza, purifican el aire y nos conectan con el mundo natural. Hoy vengo con un proyecto donde fusionaremos la naturaleza en nuestra decoración. Un simple objeto como las latas que vamos a utilizar para crear los maceteros podrían haber terminado en la basura, pero voy a darles una segunda vida creando una pieza preciosa donde lucir nuestras plantas. Espero que te sirva como inspiración y puedas dejar que tu creatividad se ponga en marcha. No es necesario gastar mucho dinero para conseguir bonitas piezas que aporten vida a tu hogar. Comenzaremos quitando los papeles o plásticos que vienen pegados en el envase que vayas a utilizar. Normalmente están fijados con pegamento. Lo que siempre me ha funcionado muy bien es sumergirlos en agua muy caliente. Así el pegamento se reblandece y puedes limpiarlo mucho más fácil. Hazlo con cuidado para no quemarte las manos. Mira ahora lo fácil que se desprende todo el papel. Pero todavía quedan restos de pegamento en la lata, así que con una toallita húmeda voy retirando poco a poco todo lo que ha quedado adherido. Deberemos secar todo el envase, por dentro y por fuera, para que agarre bien la pintura. El siguiente paso es marcar los 2 agujeros en la lata, por donde pasaremos una cuerda y así poder colgarlos. Es muy importante que estos agujeros estén a la misma distancia para que se mantengan rectos y no se vuelquen hacia adelante o hacia atrás. Verás que es muy sencillo. Pegamos una cinta de carrocero alrededor de la lata, cortando exactamente la medida de la circunferencia. Despegas la cinta y la doblas por la mitad, por la parte que no pega. Haces una marca y ya tienes las medidas exactas. Vuelves a pegar la cinta en la lata y está listo para agujerear. El primer agujero lo haremos en la parte donde se juntan el principio y el final de la cinta, justo en la junta, y el segundo en esta última marca que has señalado. Si tienes más de una lata de la misma medida, puedes aprovechar la misma cinta y pegarla a la otra. Puedes usar una lima para suavizar los bordes cortantes que han quedado en el metal al hacer los agujeros. Ahora prepararemos una mezcla casi mágica para dar color y textura a nuestros envases. Y digo casi mágica porque es una mezcla que agarra con tanta fuerza a cualquier material que yo la uso continuamente. Van 2 cucharadas y media de bicarbonato, 6 cucharadas de pintura acrílica blanca mate al agua, 4 de cola blanca y arena. Ve añadiendo arena hasta que espese la mezcla. La textura debe de ser más o menos así. Con una brocha vamos aplicando la primera mano, primero en la base y después en el resto de la lata. Ves que estos envases tienen unos relieves que van formando rayas. Seguiré con la brocha esa dirección. Dejamos secar completamente. Ahora pinto por dentro. Y mira qué bonita sorpresa cuando han terminado de secar mis latas. Ha salido un óxido natural a la superficie que me encanta, unas pequeñas manchas, pero me temo que con la segunda mano de pintura desaparecerán. Y vamos aplicando otra capa de pintura para terminar de cubrir bien toda la superficie. Y ahora es muy probable que necesites repasar los agujeros que hicimos anteriormente.
Esta mezcla de pintura es bastante espesa y con las 2 capas de pintado puede ser que se hayan hecho más pequeños o incluso que se hayan tapado. Con la pintura seca voy a enseñarte una técnica para manchar un poquito esa pintura base. Usaré un cepillo de dientes para salpicar algo de marrón en la base blanca. Sumerjo el cepillo en agua y quito el exceso con una servilleta. Ahora extiendo un poco de pintura en el cepillo. Lo hago con los dedos para que no quede muy cargado de pintura. Si quieres, puedes usar guantes para no mancharte. Utilizaré un color tabaco. Te recomiendo practicar primero en un papel para asegurarte de no estropear la pintura de tu macetero si no dominas la técnica. Pasa tu dedo a lo largo de las cerdas del cepillo de tal manera que caiga la pintura salpicada en pequeños puntos. Sigo cortando la cuerda. Cortaré en 3 medidas diferentes para que queden a diferentes alturas. Una de 2 metros, otra de 175 centímetros y la última en 150 centímetros. Pasa uno de los extremos de la cuerda desde afuera hacia adentro de la lata y haz un nudo fuerte. Ten en cuenta que ha de soportar el peso de la maceta con la tierra y la planta. Hacemos lo mismo con el otro extremo de la cuerda. Ahora meto dentro de la lata los platos que retienen el agua cuando riego y comienzo a trasplantar mis plantas en las macetas que tienen las medidas para entrar dentro de los maceteros. Es cierto que este color rosa no es el más adecuado para pasar desapercibido dentro del macetero, pero me he asegurado de que no va a sobresalir, así que no se verá nada una vez que los meta dentro. He elegido 3 plantas que no necesitan mucha atención. Son resistentes y purifican el ambiente: el poto, la hiedra y la cinta. El paso final será colgarlas del techo. Usaré estos ganchos para colgar la cuerda. Lo primero es marcar dónde quieres colgar las plantas. Toma las medidas pensando en dejar un espacio para que las plantas estén libres sin chocar con la pared. Agujereo con el taladro. Ten en cuenta el tipo de material de tu techo para elegir bien los tacos que resistirán el peso. Ahora meto los tacos y enrosco los ganchos. Voy a proponerte 2 maneras de colocarlo para inspirarte y así puedas elegir la que más te guste o puedas crear tu propio diseño. Para esta primera forma de colgarlas necesitarás solo 2 ganchos. Es la manera de colgar los maceteros cuando tienes poco espacio. Queda una composición preciosa para un rincón. Y para esta segunda manera necesitas 3 ganchos, colgando una planta en cada uno, creando una escalera a diferentes alturas. Aquí dejo en tus manos otra bella manera de reciclar latas y embellecer tu hogar, aportando vida y frescura al ambiente. Una maravilla visual. Espero que te haya gustado y que te sirva para inspirarte. Aprovecho para mandarte un abrazo gigante.